Aquí terminando consultas, hoy 16 de abril, en un día muy caluroso, estoy deshaciendo el calor aquí adentro, ya antes de irme, eh, pero quiero aprovechar antes de salir, hacer este video corto a modo de segunda parte del video anterior en donde hablé de lo que es la proinflamación, la diferencia entre la vida y la muerte, que llamé a este video ¿por qué están muriendo jóvenes por este coronavirus? Y es la diferencia precisamente entre la vida y la muerte, lo que es la inflamación crónica que se trae previa al contagio. Prueba está que hay personas de 90, 80, 90 y 100 años que se han salvado. Son personas que no traen ese proceso inflamatorio previo. Hablé en ese video, si no lo has visto con ese título, búscalo en YouTube, en mi YouTube, Enrique Beamonte, en mi canal de YouTube. Hablé de las carnes proinflamatorias, de los cereales, principalmente los cereales, los azúcares que se derivan de esos cereales, los jarabes de alta fructosa que traen los refrescos, las mieles, las mermeladas. Cuidado con eso, es muy proinflamatorio toda esta alimentación. Pero en cuanto a las carnes, quiero aclarar algo. Hay gente que puede decir, hasta ahorita nadie me preguntó, pero puede ser que lo estén pensando. Bueno, y si se habló de la carne proinflamatoria, que es la carne de res alimentada con maíz, que son de las grandes ganaderías, que ya no comen forrajes las vacas, comen maíz prácticamente, compuestos de cereales. Los salmones, los demás peces criados en cautiverio o mantenidos en cautiverio con esta alimentación, terminan siendo carnes proinflamatorias. Los pollos crecidos a unas velocidades enormes, con hormonas, con antibióticos, terminan siendo alimentación de proteína proinflamatoria, que te van a generar un proceso continuo inflamatorio en tu sistema. Pero es la cantidad principalmente. La gente come mucho de esto y come muy poco de los vegetales verdes, de los vegetales de colores, de las verduras, los crudos como tal, comerlo crudo, comen muy poco de eso y mucho más de estas carnes. Hablo del exceso. El exceso de estas carnes nos lleva a una situación de generación de inflamación. Pero también quiero hablar de otros dos aspectos. Otro está en el balance de los omegas, de los aceites naturales. Cuando estábamos en la era paleolítica, el balance de omegas, tenemos varias familias de omegas y las has visto, el omega 3 que es muy común, hay omega 6, omega 9. Son grasas benéficas que te van a hacer muchísimas cosas buenas en tu organismo, para no hablar de todo lo que hacen. Todos este tipo de grasas buenas, que los puedes encontrar en algunas semillas, por ejemplo, la linaza, la chía, que tienen un poco de estas grasas, y más lo que son todas las oleaginosas, pues tienen mucho de estas grasas, y alimentos que te van a generar un buen estado de salud. Decía yo que en la época paleolítica el balance entre estas grasas era 1 a 1 o 2 a 1, por ejemplo, 2 omega 6 por 1 omega 3. Este es un balance totalmente compatible con nuestra naturaleza, con nuestra biología y nuestra fisiología. Al pasar de los años con la revolución industrial, pasó de 1 a 1 o 2 omega 6 por 1 omega 3, pasó hasta 20 o más de 20 partes de omega 6 por 1 omega 3, lo cual es totalmente incompatible con la salud y genera muchos problemas metabólicos, incluyendo el proceso inflamatorio crónico. La gente come muchos fritos o bien comidas que ya compran para el horno de microondas y que este horno de microondas calienta y estos alimentos ya traen en su empanizado estas grasas. Entonces la gente se alimenta durante muchos años con esto, además de que utilizan hornos de microondas, que ahorita toco el tema. Imagínate esa disparidad, ese desbalance total de hasta 20 a 1, lo que naturalmente era 1 o 2 a 1 con las grasas naturales. Entonces ahí estamos hablando de un problema inflamatorio ya muy crónico, que la gente no sabe que lo tiene, ni siquiera la medicina sabe que lo tiene. Entonces la persona empieza con situaciones crónicas de salud que no puede mejorar porque hay un continuo
inflamatorio. Aparentemente se cura y se queda algo que se llama inflamación mínima persistente, de la que ya había yo hablado. Es decir, nunca se sanan esas personas, siempre viven enfermas, pero aparentemente están bien porque hay un umbral, es decir, algo que aguanta a la persona, que aparentemente la hace estar bien. Ahorita hablo del umbral. Quiero decirte el otro término, la otra parte que quiero decirte. Entonces son las grasas, y lo otro también es la diferencia tan fuerte que hay entre el sodio y el potasio. Antes no se comían alimentos tan cargados de sodio, y sí se comían alimentos que tenían más potasio. Nosotros tenemos a nivel fisiológico algo que se llama bomba de sodio y potasio, que debe de tener un equilibrio para nuestras funciones celulares. Ve cuánto sodio, ve en las etiquetas cuánto sodio tienen los alimentos. Se supone que deberíamos de comer máximo 100 miligramos de sodio al día. El doctor Sodi, de hecho, qué curioso que se apellide Sodi, tiene un libro que se llama La dieta hiposódica, y así sanó a su mamá del corazón. Y el doctor Sodi generó esto y dijo, hace muchos años, y dijo, no pasamos de 100 miligramos en la dieta hiposódica. Cuando ves que una lata de aceitunas puede tener hasta 1500 miligramos de sodio, y te puedes comer en una reunión, ¿cuántas aceitunas quieres comerte? Drenando el líquido es un poco menos, pero estamos comiendo 10, 15, 20 veces más, hasta 30 veces más del sodio que deberíamos de consumir. Entonces, y nada de potasio prácticamente con la mala alimentación. Entonces ahí tienes otra situación que complica las inflamaciones. Entonces, ya te hablé de estos 4. Los cereales, las carnes, la disparidad entre las grasas específicas, omega 3, omega 6, y el sodio y el potasio. La gran cantidad de sodio que tomamos en nuestro día a día y la poca cantidad de potasio que tomamos. ¿Qué va generando esto? Algo que se llama el efecto barril. El efecto barril o el efecto vaso, es decir, el vaso que se llena de agua. Imagínate un vaso que se va llenando de agua, para que sea más conocido que es un vaso, se va llenando de agua, se va llenando de agua, pero tú en tu vida sabes, como que lo traes ya programado, sabes hasta dónde va a llegar tu estado de salud, es decir, cuánto te puedes pasar tú de la mala alimentación porque ya te vas sintiendo mal. Es decir, cuando da una enfermedad, cuando se precipita en el cuerpo una enfermedad, es que el vaso llegó hasta el tope, el vaso de tu umbral, es decir, de lo que tu cuerpo podía aguantar, llegó hasta el tope y se derramó completamente. Es cuando dice la gota que derrama el vaso. Pero te pregunto, la última gota que derrama el vaso, cuando el vaso ¿se derrama una gota? ¿O cuántas gotas se derraman en el vaso? Del vaso. Una gota que derrama el vaso puede tirar muchas gotas, muchísimas gotas, que no corresponden a la gota que derramó. ¿Has visto tú? Cuando se derrama la tensión superficial, se rompe la tensión superficial del vaso, se derrama muchas gotas. Así pasa con la enfermedad. Hay 2 factores cuando una persona de pronto cae en una enfermedad. Una es que cuando derrama ese vaso, ese umbral que se fue formando para aguantar la enfermedad, la persona llega prácticamente asintomática y cuando le preguntas tiene una cantidad de problemas impresionantes que no sabes cómo puede pararse a vivir así. Eso es el umbral. Tan bonito en nuestro cuerpo, nuestra fisiología, que nos genera una defensa para poder vivir diario. Bueno, cuando ese umbral se cae, no se cae por un padecimiento pequeño. Generalmente, bueno, valga el pleonasmo, generalmente generan enfermedades muy fuertes con un último detalle que hubo en su vida. Digamos que en una reunión se pasaron, en vez de tomar 2 copas, se tomaron 4 o 5 y a partir de ahí se fue al hospital con unos padecimientos que empezó a generar unas enfermedades que pues no correspondían a la reunión que tuvo, pero no es la reunión, es esa gota que derramó todo el vaso. Pero hay algo que a lo mejor no has pensado o no te han enseñado a pensar así, porque la medicina no lo sabe. Tenemos un vaso que va subiendo el nivel y nosotros sabemos como cuándo se podría llenar ese vaso. La situación de este vaso es que nuestro estado de salud y nuestro estado nutricional, ojo con lo que voy a decir,
va haciendo que nuestro vaso se reduzca de tamaño. Y en vez de tener un vaso que tú pensabas que era de este tamaño y tú calculabas cuándo se iba a derramar, es decir, la persona que dice, no, ya me estoy sintiendo bien mal, yo creo que ya en cierto tiempo ya voy a empezar a mejorar. Por ejemplo, ya en 3 meses, nada más que pase la Navidad y empiezo mi nueva dieta porque ya me siento medio mal. ¿Qué crees? Que ese vaso puede ser que esté mucho más chico de lo que tú piensas y en vez de Navidad se te derrama en octubre. Y en octubre tienes situaciones muy complicadas, severas, de salud, que se aparecieron así porque tú calculabas que el vaso se iba a derramar después, pero no contabas con que el vaso se hace pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando un vaso se hace pequeño? El líquido se sube, entonces se derrama más pronto. A esto le llamamos el derrumbe del umbral. Es decir, cuando ese umbral que se va generando por terapia retóxica, por tomar medicamentos para taparte las inflamaciones, para taparte las reacciones de tu cuerpo, de drenaje, como lo hablé en el video pasado, cuando repites esa terapia retóxica y se hace crónica la repetición de esta toma de medicamentos, entonces el vaso se va haciendo pequeño, pero aparentemente tú te sientes bien. Es decir, pasaste una enfermedad, te llenaste de medicamentos, pasó lo agudo y dices, ¿sabe qué, doctor? Ya me siento bien. Y el doctor te dice, bueno, perfecto, nos vemos la próxima. Pues sí, pero no quedaste sana, no quedaste sano. Quedaste con un umbral falso en tu sistema, agrandó el vaso, fíjate lo que hace tu sistema, agranda el vaso en ese momento para que el líquido que se iba a derramar ya no se derrame. Y entonces tú empiezas otra vez a tener excesos, a tener mala alimentación, a tener malos hábitos de vida, y el vaso poco a poco otra vez se va llenando y el mismo estrés va haciendo que otra vez se haga chiquito el vaso y se va a punto de derramarse. Y son personas que no tienen esta conciencia de que así funciona su fisiología. El vaso se va haciendo pequeño por no dormir, por enojarse, por estrés, por no comer bien. No comer bien ya sabemos de qué. No comer crudos, alimentos crudos, no comer más apegado a la naturaleza. Sí te puedes pasar en algunos alimentos, pero no dejes de comer alimentos crudos, es muy importante. Entonces, con todo esto te quiero decir que este estilo de vida se repite una y otra vez en muchísimas personas, porque no hay esa conciencia, y entonces cuando llega un microorganismo que es generador de una inflamación, pues explota toda la inflamación que estaba con un falso umbral, es decir, un vaso grandecito, en donde de pronto, cuando llega un microorganismo, ese vaso que lograba no hacerse tan pequeño, con ese padecimiento de pronto el vaso se hace pequeño, 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 porque se desarma todos los muros falsos que había en la salud de la persona y cae en un estado inflamatorio severo y agudo. Y es lo que ves, que hay personas de 40, 30, 40, 50 años que están muriendo porque la inflamación es brutal. Y la descompostura, por así decir esta palabra, de sus tejidos es rapidísima. Es decir, el cuerpo no tiene esa fuerza vital para poder hacer frente a esto. Su sistema inmunológico está desarmado. Y no estoy hablando del miedo todavía. Si a esto le agregas que es una persona que en su estrés genera miedo porque se contamina del miedo de los demás, pues imagínate, tiene por un lado toda la parte de alimentación de inflamación, ya prefabricada, ya hecha, activa, y por otro lado tiene una cantidad de miedo enorme. Si estas dos se juntan, pues tenemos ahí cantidad de personas que mueren, cantidad, pero cantidad me refiero a miles, cuando normalmente la influenza también mata a estas personas, pero no las mata de un jalón a todas. Pues tú has visto que mueren millones de personas en el mundo, mueren millones de personas por influenza tipo B, por ejemplo, al año. No sé si millones, habría que ver bien el número, pero muchísimas, miles y miles y miles de personas mueren al año por esto, pero no se mueren todas juntas, por eso no se habla tanto, no es tan impactante. Entonces aquí llega algo que es impactante porque se generan todos estos factores y se juntan estos factores. Para cerrar, ¿cómo puedes tú mejorar esto en tu vida? ¿Qué puedes hacer para evitar esta inflamación o este proceso inflamatorio? Lo primero es empezarte a drenar, a limpiar. En el video pasado también hablé de cómo drenarse, de cómo limpiarse, pero hay algo muy sencillo que tú puedes hacer en la mañana para empezar a ayudar a tu colon. Pones un vaso
una taza grande de 250 mililitros o 300 mililitros mejor, agua caliente, caliente como si fueras a tomar un café. Le pones 2 limones agrios, es algo que yo hago diario. Agua caliente, 2 limones agrios, le pones inulina de agave, que lo venden ya hasta en los super, afortunadamente hasta en los supers lo venden. Inulina de agave, le pones, ve viendo poco a poco porque puedes tener mucha reacción de movimiento intestinal. Primero empieza con una cucharada cafetera. Pones una cucharada cafetera, 2 limones, agua caliente y una cucharada sopera para empezar, copeteada, de linaza molida. Esto lo revuelves, después le podrías ir subiendo poco a poco las cantidades. Máximo 2 cucharadas de linaza, máximo una cucharada sopera de inulina, que ya es mucho, pero vas midiendo tú, tus propias reacciones. Entonces, este compuesto, agua caliente, 250, 300 mililitros, 2 limones agrios, inulina de agave, una cucharada cafetera y una cucharada sopera copeteada de linaza molida. Lo revuelves, te esperas unos 4 o 5 minutos y cada vez que lo vayas a tomar lo revuelves porque se asienta muy fácil y te lo tomas caliente. Va a mejorar muchísimo tu intestino, muchísimo, si es que no quieres hacer toda la limpieza que comenté en el video pasado. Esto, si lo haces diario, tu intestino va a empezar a moverse, va a empezar a tener peristalsis, vas a poder sacar algunas cosas que tienes ahí. También le podrías poner media cucharada, déjame quitar aquí, están llamando, podrías poner media cucharada de el Psyllium plantago, ese clásico, el metamucil, no se puede decir marcas aquí, pero el Psyllium plantago, ese barre todavía más, entonces le pones una cucharadita a ese compuesto, puedes ponerle todavía. Y me cuentas qué tal con ese, es algo que puedes generar como una limpieza en tu intestino. Bueno, pues soy Enrique Beamonte, sígueme en mis redes, principalmente Facebook, Enrique Beamonte, y YouTube, Enrique Beamonte, y estaré comentando, pues durante todo este tiempo, estaré comentando todos estos, que me están hablando ya, estaré comentando todos estos detalles y cómo podemos hacer frente. Después ya comentaré del sistema inmune otra vez, otras cosas nuevas, y todo sea en pro porque nuestro cuerpo lo tengamos bien afinado para estos tiempos de caos, estos tiempos de crisis. Cuídate mucho y seguimos en comunicación. Luz y coherencia para tu vida.